Buenas noches. ¿Se me oye bien? Feliz año. Gracias, Alberto. Por favor, qué vergüenza. Es un pájaro. Es Superman. ¿Qué tal estáis? Parece que hay mucha gente hoy aquí, ¿no? ¿Qué tal la vuelta al cole? ¿Ha estado bien? Muchos proyectos, muchas ilusiones de las que motivan, no de las oscuras. Bueno, estamos reanudando los grupos de terapia online que habíamos dejado antes de Navidad. Gracias, Janet. Gracias, Pétalo. Me había tomado unas vacaciones muy largas. Bueno, vacaciones del curso no se deben tomar, ¿no? El curso debe estar presidiendo toda la experiencia de vida, pero sí es cierto que cada cierto tiempo hay que cambiar de actividad porque ayuda a ver, ayuda a darse cuenta, ayuda a contrastar. Es muy importante tener contraste con respecto a lo que es tu experiencia de vida, porque si tú no consigues el contraste suficiente para poder realizar una autoobservación en diferentes tipos de experiencias, pues pierdes esa nitidez que te da el comprobar por qué de repente comienzas a sentir activaciones emocionales que antes no sentías, o por qué dejas de sentir unas activaciones emocionales que venías sintiendo. Daos cuenta que nosotros lo que, lo que mejor sabemos hacer es, a este nivel en el que nos encontramos, es deshacernos de nuestra responsabilidad y ante todas aquellas cuestiones que nos pueden suponer un pequeño sacrificio, una renuncia, una concesión, lo que hacemos es activar un mecanismo por el cual las proyectamos, las ocultamos de nuestra mente, las integramos en nuestra experiencia como si fuesen algo normal y de repente perdemos la noción de que esas cuestiones están ahí integradas en nuestra vida. Es decir, nos sometemos nosotros mismos a un autoengaño en este nivel que realmente es el autoengaño de siempre. Es el autoengaño que esa parte de nuestra mente que está identificada con esa oscuridad, con ese sistema de pensamiento de mente, esa parte de nuestra mente está continuamente activando mecanismos de autoengaño para que no nos demos cuenta de que estamos viviendo una experiencia de dolor, de sufrimiento, de profunda identificación con la escasez, con la insuficiencia. De esta forma, esa parte de nuestra mente que quiere vivir
esas experiencias extremas que ha diseñado, que son las que vivimos, pues consigue que no nos demos cuenta de que estamos en esa situación tan desastrosa, porque perdemos el contraste con otra situación que podría ser mejor. Entonces, el ego siempre quiere que el ego, es decir, identificarnos con ese sistema de pensamiento, de ahí surge esa personalidad nuestra, la que llamamos ego, que es la que tiene esas creencias. Lo que quiere es que no nos demos cuenta de que tenemos un miedo atroz, de que estamos completamente aterrados, de que nos sentimos culpables. Utiliza la proyección para sacar de nosotros esa culpa. Utiliza la ocultación para hacernos creer que el miedo es soportable. Sí quiere que tengamos un cierto nivel de miedo, pero no quiere que estemos aterrados porque no lo soportaríamos. Y habría una inclinación a mirar hacia un lado al cual el ego no quiere que miremos, porque el ego está muy cómodo perpetuando esta vivencia que ha diseñado. Por eso, bueno, todo esto venía a que cuando se producen cambios de actividad, esos cambios de actividad te permiten tener un contraste. Ese contraste te permite ver una serie de cuestiones que te has ido ocultando. Cuando tu experiencia de vida implica que por hacer caso a la referencia externa, que es ese catálogo de normas que hemos ido fabricándonos durante nuestra vida, que nos han ido transmitiendo desde la sociedad, nuestros padres, nuestros maestros, nuestros hermanos mayores. Ese catálogo de normas nos dicen lo que tenemos que hacer, lo que no tenemos que hacer, lo que está bien o lo que está mal en función de todas esas normas, ¿no? Si nosotros, por cumplir esas normas, estamos incurriendo en un cierto nivel de dolor, de sufrimiento, de sacrificio, porque estamos en realidad atendiendo a realizar una serie de cosas que son las que creemos que debemos hacer, no son las que sentimos que tenemos que hacer, no son las que nos motivan, no son las que nos resuenan, no son las que nos dan paz. Son sencillamente la referencia externa, son aquellas cuestiones por las cuales los demás van a darnos su aprobación, van a establecer nuestra valía. Nosotros, para obtener la aprobación de nuestra valía de los demás, somos capaces de realizar grandes sacrificios. Bueno, en realidad, como dice Pétalo, ¿estamos programados para vivir sacrificios? Pues efectivamente, nuestro programa implica un continuo sacrificio. De forma que cuando nosotros estamos intentando cumplir con ese catálogo de normas y para ello estamos realizando sacrificios, esto lógicamente se convierte en algo insoportable. Nosotros no podemos estar continuamente teniendo en mente con claridad, viendo la cantidad de sacrificios que hacemos para poder contentar
a esa parte de nosotros que cree en este catálogo de normas. No podemos tener en mente eso y soportarlo. Necesitamos un mecanismo de supervivencia que consiste en ocultarlo de nuestra mente, en seleccionar del conjunto de nuestra percepción una serie de cuestiones y ocultar otras. De esta forma nosotros, cuando ocultamos esos sacrificios que estamos realizando para cumplir con este catálogo de normas, en realidad no nos estamos dando cuenta. Vamos incurriendo en un pequeño autoengaño porque poco a poco vamos haciendo cada vez mayores sacrificios, pero como los vamos ocultando, no nos damos cuenta finalmente del grandísimo nivel de sacrificio que realizamos. Lo que sí notamos es que nos vamos sintiendo cada vez peor, que hay una angustia vital, una inquietud, un desajuste, un rumor de fondo que hace que no nos encontremos bien bajo ninguna situación. De esa forma sí que nos estamos dando cuenta de que algo ocurre. ¿Y qué es lo que está ocurriendo? Está ocurriendo que nosotros, para cumplir con el catálogo de normas con las cuales nuestra personalidad falsa se ha identificado, y fijaos que no estoy hablando todavía de metafísica, estoy hablando de este mismo nivel en el cual estamos. No, ni siquiera habría que elevarse a otros niveles. Sencillamente, en nuestra vivencia diaria, como llevamos toda la vida ocultando todo ese sacrificio al que nos sometemos para cumplir con este sistema de normas, en realidad llega un momento en que esa parte de la mente a la cual llevamos todo ese conflicto y toda esa oscuridad que estamos ocultando está saturada. Está completamente saturada de creencias limitantes. Está completamente saturada de dolor no comprendido. Está completamente saturada de renuncias que se han ido realizando, de el bienestar y la paz de uno mismo en favor de cumplir con esa referencia externa. Por eso decíamos que en los periodos en los que uno cambia de actividad, los periodos de vacaciones, son muy interesantes, porque cambiar de actividades, esto no significa no hacer nada. No hay nada de malo en no hacer nada, ¿eh? Es extraordinario, pero tampoco es necesario dejar de hacer una cierta actividad. Cambias de actividad y si tú tienes un cierto hábito de autoobservación, empiezas a dar cuenta con el cambio de actividad de qué nuevas emociones estás teniendo y de cómo varía ese tono emocional de fondo que es el que invade. Entonces, puedes contrastar qué ocurre en los periodos de actividad
de la actividad A, de una actividad concreta, por ejemplo, en los periodos de la vida laboral o de la vida de estudio, con los periodos de vacaciones en los cuales haces otras cosas, te dedicas a los hobbies, porque viendo ese contraste te permite darte cuenta de qué cuestiones has estado ocultando. En esos periodos puedes estar haciendo una serie de renuncias, realizando una serie de sacrificios, puedes estar en un trabajo que no te gusta, puedes estar relacionándote con gente que realmente no hay ninguna atracción para estar con ellos, sino que te conviene relacionarte con ellos por la razón que fuere. Puedes estar realizando actividades que has programado para mejorar tus habilidades en no sé qué cuáles aspectos que te van a venir bien para no sé qué trabajos, pero que realmente no te atraen en absoluto. Te has puesto a clases de unas cosas y de otras, y idiomas. Bien, en general puede que estés realizando cosas que tú te has convencido de que necesitas o de que son buenas para cumplir con este catálogo de normas, pero que realmente están suponiendo una pérdida de la paz muy importante porque están suponiendo un ataque contra ti mismo. Están atentando contra tu naturaleza, en el fondo, porque lo que no te están produciendo es bienestar. En estos periodos de cambio de actividad, estas cosas se pueden apreciar. Y bueno, pues esto es un poco lo que yo también intento observar, cambiar de actividad un tiempo y darme cuenta de cómo cambian las emociones, de cómo cambia mi percepción de cómo me siento. Recordemos que la única forma que tenemos de darnos cuenta con qué pensamientos estamos identificados, con qué creencias estamos identificados, en qué hemos depositado nuestra fe. Cuando hablo de fe, no tiene que ver con la fe religiosa. Tú puedes depositar tu fe en cualquier cosa, ¿no? Hay una parte del curso que habla de fe y de creencia. Y bueno, los que hemos sido educados en la religión, pues siempre llevamos a... esto es la fe religiosa. No. Fe es depositar valor a una idea. Bien. Bueno, esto ha sido una introducción que ha venido a cuento de las vacaciones, pero ha sido muy interesante. En estos grupos de terapia, recordad que es muy aprovechable el que hagáis vosotros consultas, preguntas relacionadas con conflictos personales, con bloqueos, con emociones negativas que vienen de patrones arraigados, de condicionamientos que tenéis, cuestiones que os activan especialmente, que os afectan especialmente, que no sabéis por qué os afectan tanto esas cuestiones más que otras, más que a los demás, en fin. Tenemos que aprovechar e ir haciendo preguntas para ir consiguiendo hacer una aplicación práctica de todo esto que queremos aplicar, que no es más que una información que es la que nos viene canalizada, en este caso a través de un curso de milagros, a la práctica del día a día de nuestra vida. Porque de esa forma nosotros pasaremos o de directamente la incomprensión de una serie de conceptos
o quizás de la comprensión, pero a un nivel intelectual, pasaremos de ahí a la comprensión profunda, porque nada más que cuando vemos la aplicación práctica de un concepto es cuando podemos realizar un entendimiento mayor de qué es lo que eso significa. Eso se llama llevar a la experiencia esa información, llevar a nuestra experiencia de vida. Bueno, para los que vienen por primera vez, si es que hay alguien que viene por primera vez, es interesante haber llegado a este punto, porque la cuestión de llevar a tu experiencia de vida una información tiene un proceso que se describe muy fácilmente, es el proceso del pensamiento, y consiste en que nosotros un determinado pensamiento puede ser una creencia en una idea, es la que aplicamos cuando algo sucede y esa creencia en esa idea concreta que aplicamos cuando algo sucede nos lleva a tener una emoción. Es decir, sucede un acontecimiento en nuestra vida y de ese acontecimiento que sucede nosotros realizamos una interpretación en función de la creencia que tenemos sobre él. Esa interpretación que realizamos de ese acontecimiento nos lleva a tener una emoción sobre ese acontecimiento. Yo siempre pongo el ejemplo de las arañas. Yo ya me estoy cansando un poco de ese ejemplo, aunque es muy ilustrativo, y veremos a ver si podemos poner algún otro. Una vez que tú, ante cualquier acontecimiento, por la interpretación que has realizado del mismo, particular, subjetiva, ha desembocado en una emoción, esta emoción que te ha producido, esta activación emocional, induce a un comportamiento. Me dice Janet que comente el ejemplo de las arañas. Sí, bueno, el ejemplo de las arañas, la verdad es que es muy ilustrativo y a falta de imaginarme algún otro, lo podemos poner. Bueno, esa emoción induce un comportamiento y este comportamiento, una vez que lo hemos realizado, lo recordamos posteriormente y tenemos una experiencia de aquello que ha sucedido. Entonces, fijaos bien, creencia, el pensamiento de depositar valor en una idea, emoción, comportamiento y experiencia. Y el ejemplo de las arañas es una persona que desde que es pequeño ha recibido información sobre que las arañas son peligrosas, son malas, atacan, hacen daño. Tiene la creencia arraigada de que las arañas son animales peligrosos. Entonces, esa persona, cada vez que se encuentra una araña, esa creencia que tiene le lleva a una emoción de terror. Esa emoción de terror le induce a un comportamiento de huida o de ataque. Entonces se quita un zapato y empieza a perseguir la araña a ver si la mata o echa a correr y se sube en una silla hasta que la araña desaparece o se pone a saltar encima de ella. Bueno, cualquier cosa puede ser. Los ratones es otro ejemplo, o las ratas, ¿eh? Fantástico. Fíjate, los ratones es mejor ejemplo porque no son tan feos como las arañas. El caso es que la experiencia que tiene de todo ello, después de ese comportamiento de huida o de ataque, es una experiencia nefasta. Y esa experiencia nefasta refuerza la idea inicial de que las arañas son peligrosas.
Y entonces hay un afianzamiento de ese sistema de creencias. Bien, si esa persona resulta que pasa una semana con un biólogo, coincide de vacaciones, y ese biólogo le explica que las arañas no son animales peligrosos, no atacan si no son atacados, la mayoría de ellas no son venenosas, menos las que se encuentran en las ciudades, y, en fin, que son animales que tienen sus ciertas reglas sociales, que cuidan de su descendencia. Bueno, el caso es que ha cambiado la creencia que esta persona tenía sobre las arañas. Y después de toda esa información nueva que ha recibido, la siguiente vez que se encuentra una araña, esa información ha sustituido a la antigua información en la cual tenía depositadas todas sus creencias a ciegas, cambia porque es sustituida por una información nueva, con lo cual esa persona, la emoción que va a tener en este caso, con el nuevo sistema de pensamiento sobre las arañas, ya no es de terror, va a ser una cierta inquietud, porque todavía está en inestabilidad, dado que esa información nueva no se ha llevado a la experiencia. Con lo cual, bien, las arañas no son peligrosas, ya lo sé, pero esta es la primera vez que veo una araña después de que eso me lo han contado, con lo cual tengo inquietud. Esa emoción de inquietud va a llevar a un comportamiento diferente. Ya no va a ser de huida o de ataque. Esta vez se va a quedar observando qué es lo que hace la araña. Observando en alerta, en tensión, pero bueno, resulta que se queda observándola y ya no va a atacarla o huye. Y entonces se da cuenta de que la araña pues sigue su camino, pasa por debajo de la puerta y sale hacia el jardín, hacia la calle. Y entonces la experiencia que tiene de ese acontecimiento ha cambiado sustancialmente. Ahora no es una experiencia tan nefasta que reafirma el primer sistema de pensamiento sobre las arañas, de que eran peligrosas, de que atacaban. Esta vez ha integrado en su experiencia esa nueva información y se ha dado cuenta, ya con pleno conocimiento, porque lo ha vivido él mismo, no era algo que había oído, sino que ya lo ha integrado. Ya sabe que las arañas, efectivamente, toda la vida creyó que eran de una forma y no. No son peligrosas, no atacan, y lo único que había era una interpretación de un acontecimiento, una interpretación de nuestra percepción de ese acontecimiento. Esa interpretación se realizaba con base en unos pensamientos, unas creencias muy arraigadas sobre unas ideas. Eso nos llevaba a tener una experiencia totalmente diferente de la que esta persona tuvo después, cuando permitió integrar en su experiencia la nueva información. Bien, ¿cuál es el momento más crítico en este proceso? El momento más crítico en este proceso es el momento en el que tú tienes la nueva información a nivel intelectual, es decir, la has escuchado nada más y te encuentras con el nuevo acontecimiento. Entonces, tú puedes elegir.
la información antigua que tienes completamente integrada y arraigada y automatizada, de forma que ya es un patrón de conducta, totalmente condicionado, como veis, pero ahí está. Tienes que elegir entre aquello y la nueva información que todavía no la has integrado en tu experiencia, todavía no has logrado lograr de logro, no has logrado comprobar por ti mismo que la nueva información es cierta. Entonces, fijaos, es el momento más crítico porque lleva a la persona a un cierto nivel de exposición al riesgo que él percibe. En el momento de elegir, él tiene las dos informaciones y dice, anda que fíjate si elijo la nueva información y por no hacer nada va la araña, salta sobre mi mano y me pica. Entonces, ese cambio, esa elección nueva, da miedo. Miedo. Esto es lo que un curso de milagros llama el miedo a la liberación. Desde el capítulo primero, cómo escapar de la oscuridad, y siguientes, ya nos habla del miedo a la liberación. Elegir la nueva información te da miedo porque no la has integrado en tu experiencia y no sabes las consecuencias que va a tener en tu experiencia esa nueva información. Con lo cual hay un momento muy crítico. ¿Qué información elijo? ¿La de siempre? Con la de siempre huyo y así garantizo que aquí no ocurre nada, porque he huido y ya está, y ya no estoy. Con la nueva información, sin embargo, me arriesgo. Hay mucha gente, muchísima gente, y muy frecuentemente, que no elige la nueva información. Prefiere quedarse con la antigua, porque tiene un miedo legítimo, a aplicar la nueva información. Nunca la ha aplicado. ¿Cómo va a saber si es verdad? ¿Cómo se va a sentir? Está asumiendo un riesgo. Hay una exposición al riesgo. Bien, pero si elige esa nueva información de que las arañas no son peligrosas, puede llevar a su experiencia esa información porque lo ha comprobado por sí mismo. Fijaos que todo esto que estamos examinando es de una importancia crucial, porque esto es lo que explica, es lo que justifica de forma comprensible el por qué no logramos asimilar los conceptos de un curso de milagros. ¿Por qué nos cuesta? ¿Por qué no entendemos? ¿Por qué, pese a que lo acabamos entendiendo intelectualmente, no parece que haya un cambio en nuestra vida? Oye, Iván, yo llevo con un curso de milagros años. Lo leo, lo releo, hago ejercicios, asisto a cursos, a grupos de estudio, pero es que no, me llama mucho la atención y sí, ha habido cambios, pero yo oigo a gente que me dice que su transformación es mucho mayor de la que yo veo en mí. Bien, esta es la explicación. Esa decisión crítica de una vez que tienes la nueva información, llevarla a tu experiencia, eligiéndola en sustitución de la antigua, es lo que te
lleva al logro de haber comprobado la certeza de esa nueva información. Si tú no lo llevas a tu experiencia, se queda en un mero conocimiento intelectual. Otro concepto más. Como estos de este catálogo de normas que me han contado. ¿Qué diferencia hay? A mí toda la vida me han contado un catálogo de normas. Y con ese catálogo de normas me he sentido horrorosamente mal. Cada día peor, cada vez peor. Hacia la ruina, hacia el caos, hacia la desesperación. Me ha hecho iniciar búsquedas en un montón de caminos en los cuales no he encontrado nada. Búsquedas que pueden llevar incluso ante un dolor muy profundo, por ejemplo, un miedo a las arañas atroz, búsquedas que pueden llevar incluso a tomar sustancias para sentirse mejor, porque no soportas esa angustia de fondo de ir acumulando durante toda tu vida sacrificio tras sacrificio, renuncia tras renuncia, e ir ocultándolas. Llega un momento que te sientes tan mal que inicias una búsqueda desesperada. Bien. Nos llega la información, nos llega un curso de milagros y entonces empezamos a leer. Y bueno, bien, un curso de milagros está escrito para muy diferentes niveles y al principio pues incluso intelectualmente es arduo, ¿no? Por eso se facilita. Y claro, lo que comenzamos a notar es que nos cuesta mucho realizar una comprensión profunda como el que ha aplicado esa nueva información sobre la araña y se ha dado cuenta de que efectivamente no son peligrosas. Eso es una comprensión profunda. Esa es la que nosotros no vamos a tener en tanto no nos expongamos a esa decisión crítica de sustituir la nueva información por la antigua y llevarla a nuestra experiencia. Vamos a poner un ejemplo y ya empiezo a contestar preguntas porque si no me tiro toda la hora hablando y no. Un ejemplo que, bien, es muy popular porque nos ocurre a todos constantemente. Y es el siguiente. Bueno, dos ejemplos, porque hay personas que van hacia un lado y personas que van hacia el otro. Vamos a poner dos ejemplos. El primero. Nos dice el curso que Dios no sabe nada de sufrimiento, que no lo conoce y que no te exige ningún sacrificio y que no tienes que realizar ninguna concesión ni ninguna renuncia ni pasar por ningún sufrimiento. Qué bonito, eso es fenomenal, uy, qué bien. El bienestar completo, maravilloso. Bien, ¿lo llevas a la práctica? Sin excepción. ¿Lo empiezas a llevar a la práctica aunque sea en un aspecto parcial de tu vida? Porque hay que empezar a practicar con algo, poco a poco. Bueno, bien. Otro ejemplo. Nos dice un curso de milagros que cualquier forma de ataque es un ataque realmente contra ti mismo y a quien te debilitas es a ti mismo. Fijaos que cualquier forma de ataque puede ser incluso un gesto en la pareja. Un movimiento de ojos que se interprete por la otra persona como condenación, como culpa. Cualquier forma de ataque contra ti mismo. Por ejemplo, pues hábitos malos para el cuerpo, la conciencia. Bien, el curso es muy claro o no es muy claro. El curso es clarísimo. Lo que no está tan claro es que nosotros, eso es normal, nos expongamos a tomar la decisión basada en la nueva información para poder integrar en nuestra experiencia esa nueva información y obtener el logro de haber comprobado por nosotros mismos cómo nos vamos a sentir mejor si renunciamos a cualquier tipo de sacrificio y si renunciamos a cualquier tipo de ataque.
Sencillamente, lo que tenemos que tener claro es que esa es la explicación de que no logremos una comprensión profunda del curso. No, no es otra cosa. Con esto no hay que sentirse culpable en absoluto. Todo esto es un sueño. ¿Eh? No hay pecados. Aquí, sencillamente, hay errores, hay equivocaciones, hay creencias en cuestiones diferentes de lo que es nuestra auténtica naturaleza, creencias que por tanto nos dañan. No entraré en cuestiones metafísicas porque he entrado bastante a menudo en otras sesiones. Hoy estamos quedándonos en el plano de aquí porque hoy me apetece incidir más en eso. Fijaos lo que digo, hoy me apetece. Como me apetece no renuncio y lo hago. Eso es una integración. Poco a poco hay que ir practicando con las cosas pequeñas, luego con las mayores, luego con aquellas que nos parecen importantísimas para el catálogo de normas, pero como ya hemos tenido la confianza de haber aplicado esa nueva información en las pequeñas y ha resultado bien y nos hemos sentido mejor, eso nos avala para seguir continuando. En ese sentido, es buena la exposición. La exposición es esa sensación de vértigo cuando tomas una decisión basada en una información que nunca has llevado a tu experiencia. Entonces dices, me da bastante miedo porque yo nunca he experimentado esto que me dicen. Yo nunca he dejado completamente de juzgar todo lo que me sucedía. Yo nunca he dejado de reaccionar ante todo lo que acontecía. Si lo dejo de hacer, es algo nuevo para mí, me asusta. Hay una exposición a un riesgo. Bien. Así es como apreciamos nosotros la información que nos da un curso de milagros. ¿Mm? Y eso es por lo que nos cuesta. Bueno, dice Pétalo, no sé si había una pregunta más arriba. A ver. Sí, Pato. Pato dice, no me permito no hacer nada, siempre fui muy perfeccionista y no me gusta eso. Bueno, ahora que tengo algún conocimiento de eneagrama, Pato, tú serías un 1. Eso lo conozco bien porque yo también soy un 1. El 1 es perfeccionista, es riguroso y se siente mal cuando no actúa conforme a lo que el catálogo de normas externas nos dice que debemos hacer. Bueno, pues ahí tienes lo que dice el curso, Pato. El curso te dice que no te sacrifiques en ninguna situación. Bien, nos puede dar mucho vértigo eso, pero hay que empezar a practicarlo un poco. A no sentirnos mal por no cumplir las expectativas del catálogo de normas de toda la vida. La actividad debe ir inducida por la motivación, por la afinidad, por la atracción, por la inclinación, por el entusiasmo, por la intuición. Al final, nosotros vamos a tener un medidor exacto de si estamos en el buen camino y va a ser que la experiencia que obtengamos nos dará más paz. Para eso, poco a poco, hay que ir arriesgándose a aplicar la información nueva del curso en sustitución de la antigua del catálogo de normas. La información del curso lo que te dice
es que a lo que tienes que atender no es a la referencia externa, sino a la referencia interna, a lo que es tu auténtica naturaleza, a lo que tú realmente eres en tu estado original. Esa referencia interna, nosotros podemos medirla siempre que el acontecimiento al cual aplicamos esa nueva información nos da una experiencia de paz y de bienestar. ¿Vale? Más cosas. Cuando una situación de abandono, maltrato, etcétera, sigue en una madre y a sus hijas, ¿necesita terapia? Bueno, el curso realmente lo que establece es unas pautas, una información para que cambiemos de mentalidad, para que reprogramemos nuestros patrones de pensamiento y sustituyamos un sistema de pensamiento que es el de siempre, que es este catálogo de normas, que se corresponde a otro nivel con los pilares básicos fundamentales de pecado, culpa y miedo, que son los que establece el ego. El curso nos da la pauta para que vayamos sustituyendo ese sistema de pensamiento por un sistema de pensamiento nuevo, que es el sistema de pensamiento proveniente de nuestra naturaleza original, de la parte de nuestra mente que no está identificada con la oscuridad. En ese sentido, todo el mundo necesita una cierta terapia. Lo que ocurre es que la terapia con un terapeuta va a ser muy recomendable siempre, pero va a ser necesaria en aquellos casos en los que el dolor y el sufrimiento son tan agudos que esa persona no puede por sí misma revertir esa situación. El curso diría corregir los pensamientos a través de los milagros y que se pueda producir la expiación o deshacimiento del error. Bien, eso en palabras del curso sencillamente es que esa persona no tiene capacidad para afrontar esos hechos que son tan dolorosos y que ha ocultado de su mente y que los tiene arraigados en esa parte inconsciente, pero que sigue influyendo en su comportamiento y le condiciona gravemente. No tiene la facultad de verlo porque es demasiado doloroso. Entonces, sí es conveniente que tenga una persona que le ayude a enfocar la linterna hacia allá, hacia esos acontecimientos que ocultó, que fueron muy dolorosos, que no comprendió en su momento. No comprendió porque no tenía la información suficiente. Precisamente el terapeuta va a intentar mirar con esta persona hacia allá, enfocar, como dice el curso, hacia los tenebrosos cimientos del sistema de pensamiento del ego, porque juntos, enfocando hacia allá, en realidad lo que está ocurriendo es que se está permitiendo que la parte de nuestra mente sana realice una comprensión con esa nueva información de lo que ocurrió. Y al comprenderlo de nuevo, esos graves conflictos arraigados podrán deshacerse, podrán desaparecer. A partir de ahí, un curso de milagros es una terapia. Es una terapia que se suele hacer por uno mismo para sí mismo. Es una autoterapia. Es permitir que llegue la información de la parte de nuestra mente sana en tanto que te das cuenta que puedes desidentificarte de
un sistema de pensamiento oscuro. Entonces, la parte de nuestra mente enferma puede ir sanando. Una situación de abandono o maltrato suele necesitar terapia porque son vivencias muy duras. Y normalmente la persona necesitará cierta ayuda para poder encarar esos acontecimientos, revisarlos y entenderlos a la luz de la nueva información. Y a partir de ahí, llevar a la experiencia los nuevos conceptos, como hemos visto. Cecilia, y cuando no son situaciones que tienen que ver con problemas de ansiedad que te impiden salir a la calle, ¿qué hacer? Quiero entenderte que estás preguntando que qué ocurre cuando es un problema de ansiedad que te impide salir a la calle o cuando no. Y cuando no son situaciones que tienen que ver con problemas de ansiedad que te impiden salir a la calle, ¿qué hacer? Bueno, en cualquier caso, la forma de actuar es común, es siempre la misma. Hay que identificar cuáles son esos conflictos más graves que más condicionan tu experiencia, que más dolor te causan, que están más arraigados, que tienes una grave dificultad para analizarlos, porque hay mucho dolor allí. Esa identificación se puede realizar solo si no hay un bloqueo que te lo impida, o se puede realizar a través de la terapia, con alguien que te ayude a verlo. Una vez que tú has identificado esos problemas, hay que revisarlos completamente, porque con esta revisión a la luz de la nueva información se comprenden estos acontecimientos cuando ocurrieron en la infancia, en la adolescencia. No se comprendieron, no teníamos esta nueva información. Nos sentíamos víctimas de un mundo injusto y cruel y que todos nos lo hacían a nosotros. Y entonces nuestra única posibilidad de supervivencia era sacar aquello de la mente, ocultarlo para no sentir ese dolor tan profundo. Sacarlo de la mente no es deshacerlo, es pasarlo a otro lugar. Y desde allí nos ha seguido condicionando. Ahora con la nueva información tenemos que ir a rescatar esos acontecimientos allá donde estén en la memoria y volver a revisarlos a la luz de esta nueva información. Porque esta nueva información, que es la que da el curso, que es la información trascendente, que es la información desde fuera del laberinto del ego, nos permitirá deshacer, eso es la expiación, deshacer el error, darnos cuenta de por qué ocurrió aquello en nuestra mente. Es decir, por qué en realidad no ocurrió. Con esa comprensión última es como aquello se deshace, se realiza una comprensión desde este nivel y de ahí hacia arriba. Bien, Patti, los logros se consiguen practicando, ¿verdad? Es la única manera. Claro, es lo que veíamos con el ejemplo de las arañas. Si la información nueva de que las arañas no son peligrosas, nosotros no la ponemos en práctica, cuando vemos una araña la siguiente vez, volvemos a elegir el pensamiento antiguo, entonces no hemos logrado integrar esa nueva información en nuestra experiencia. Y no solo no se produce un logro, sino que se produce una frustración. Porque te das cuenta de que esa información no te está modificando, transformando tu percepción del sueño. No estás convirtiendo tu sueño de terror en un sueño feliz. No estás transformando tu experiencia de vida catastrófica en una experiencia de vida armónica. Y entonces te frustra.
Llevar a la práctica es lo que decíamos de someterse a esa pequeña exposición. Hay que superar ese miedo a elegir ese nuevo pensamiento, aunque no sepas qué va a ocurrir, pero si no hay una cierta exposición, no vamos a conseguir integrar en nuestra experiencia esa nueva información. Una cierta exposición al riesgo. Sí, bien, da vértigo, te produce una inestabilidad y una inquietud horrorosas, pero es la única forma, la práctica. En ese sentido, los ejercicios de un curso de milagros son extraordinarios porque van preparando nuestra mente a base de ir realizando pequeñas correcciones a un nivel inconsciente, de forma muy sutil, y nos ayudan a desbloquear una serie de miedos a esa exposición. Son prácticas que se establecen para poder integrar todos esos conceptos. Por eso el texto es una parte, el texto es la información, los ejercicios es otra parte, es la integración de esa nueva información. Dice Pati, eso es charlar sin sacrificio. Los logros se consiguen practicando, es la única manera. Eso es charlar sin sacrificio. Bueno, espero que esté charlando sin sacrificio. Luego la analizaré a ver la observación emocional, a ver si no ha habido nada, para poder realizar el ajuste posterior. Siempre hay que estar observando cuál es la emoción que se tiene en cada momento. Siempre es lo que te da la pauta de dónde estás, dónde estoy, estoy activado emocionalmente. Bueno, pues esa activación me dice que hay un pensamiento, que el curso dice que es un pensamiento de miedo. O lo que es lo mismo, hay una falta de amor. Una falta de amor con la cual me estoy contemplando a mí mismo o a los demás. Es decir, a mí mismo en cualquier caso. Porque solamente existimos tú y los demás en esta experiencia, en este plano. A otro nivel, aunque se conservan las individualidades, pero es una misma mente y una misma voluntad. Entonces, tú y los demás se puede decir que es uno. Bueno, dice Pato, es que mi referencia interna es alta, no surge de afuera. Fantástico, eso es extraordinario. Pero ¿cómo reconoces tu referencia interna? Date cuenta que es la que te da paz. Si no sientes paz, si no sientes una, si sientes una activación emocional negativa, es que de alguna forma estás haciendo caso a la referencia externa y no a la interna. Tengo 4 títulos universitarios. Me gusta todo. Soy buena para plantar, cocinar, nadar, tocar piano. Mira qué bien. En eso coincidimos. A mí también me gusta tocar el piano. Tengo avidez para saber todo. Bien, Pato, esto es fantástico. Aquí hay una motivación de fondo. ¿O hubo sacrificio para todo ello? ¿O solo había atracción por saber, por conocer, por experimentar, por practicar? Hay que ver dónde está uno. ¿Dónde está uno? Si en la satisfacción de la presencia externa, la aprobación de los demás, o en el placer de actuar por motivación, ¿no? Por gusto. Dice Pétalo, gracias, de nada Pétalo. Janet, Pato, felicidades. Yo no puedo terminar en inglés. Yo tampoco. A ver si algún día le doy un empujón al inglés, porque no, tampoco logro. Yo el inglés lo domino si es bajito y se deja. Si no, malamente. Pati, para obtener logros entonces hay que arriesgar, ¿verdad?
si no se sigue uno hundiendo, ¿verdad? Es eso a lo que tú llamas exposición. Efectivamente, Patti, esa situación crítica se produce cuando tú lees el texto del curso y lo que no entiendes intelectualmente vas a un grupo de estudio y te lo explican y ya lo entiendes perfectamente. Vale, ya lo entiendo. No se puede atacar. No se debe uno sacrificar por nada. Los demás forman parte de mí a otro nivel, con lo cual, si no les tengo en cuenta, no voy a ningún sitio. Bueno, todo esto dicho de una forma muy de andar por casa y muy esquemática, ¿no? Para poder tener, tengo que dar. Para poder aprender, tengo que enseñar. Todas estas cuestiones que el curso va desgranando. Bien, ya las entiendo todas. Perfecto. ¿Y ahora qué? Cada vez que surge la posibilidad de aplicarla, como me da miedo el resultado de actuar fuera del catálogo de normas, no lo aplico. Como no lo aplico, me sigo sintiendo igual de mal que siempre. Me sigo sintiendo igual de mal que siempre y luego voy y me quejo. Oye, es que no cambia nada, es que sigo con los mismos problemas, es que no consigo entender el significado profundo de todas estas cosas que dicen por ahí que sí, pero yo, claro, porque efectivamente no estamos haciendo lo que específicamente nos dice el curso. El curso dice, quizás pienses que el curso es difícil. Lo que no te has parado a pensar es si has realizado específicamente todo aquello que el curso te pide específicamente que hagas. Claro, aquí vuelve a haber ocultación y autoengaño. Ya tengo la nueva información. ¿Puedo sustituirla por la antigua? Uy, qué miedo. Uy, ¿qué va a pasar? ¿Qué va a pasar? Como me da miedo, pues no la aplico, me libero del miedo y genero el autoengaño de que yo soy un gran estudiante del curso porque estoy todo el día con el texto. Ese autoengaño está produciendo que yo esté realizando una confusión de niveles, porque estoy pretendiendo resolver los problemas prácticos de mi vida, no al nivel de la causa, que es el pensamiento, todo es mental, porque no sustituyo un pensamiento por el otro porque me da miedo. Estoy pretendiendo resolver los problemas de mi vida a nivel de comportamiento. ¿Cuál es mi comportamiento? Estudio mucho un curso de milagros. ¿Ya está? No, no está. Eso es resolver el problema en el efecto, no en la causa. En la causa es sustituir ese pensamiento, corregir esa percepción que tenemos con la nueva información. Llevarla a tu experiencia, aplicarla a acontecimientos concretos. Dice Patti, de nuevo, dice Pato, no es sacrificio. Debía ser de un comentario de antes. Dice Patti, digo charlar sin sacrificio porque no quisiste tratar hoy lo de la metafísica. Y hace el signo de, efectivamente, hoy no me apetecía tratarlo de la metafísica y entonces no lo estoy tratando. A mí la metafísica me encanta, creo que es fundamental. La metafísica, ¿por qué le llamamos metafísica? Porque como nosotros estamos completamente identificados con esta experiencia que estamos viviendo, que ha sido diseñada por el ego, como estamos completamente imbuidos de lo físico, para nosotros lo físico es la única realidad y lo que está más allá de lo físico, metafísico, más allá de lo físico, como que no va con nosotros. Bueno,
yo pienso que lo metafísico es fundamental verlo y entenderlo porque es la solución del problema del laberinto desde fuera del laberinto. La solución del problema del laberinto desde dentro del laberinto no te saca del laberinto. Sin embargo, esa información nos va a hacer comprender profundamente una serie de cuestiones. El curso es práctico, el curso da información práctica, no ataques, no te sacrifiques. Mira a tu hermano con amor. Bueno, lo dice de muy diversas formas. Yo estoy esquematizando de una forma burda. Esas cuestiones que hice el curso a nivel práctico las podemos llevar a nuestra experiencia. Bien, luego hay una parte metafísica del curso. La parte metafísica del curso es la última vuelta de rosca que nosotros vamos a dar para salirnos del laberinto, porque es la que nos va a hacer ver esa parte metafísica que en realidad no podemos dar carta de realidad a lo que no existe, que esto es un sueño. Sí, bien, es metafísica porque que a nosotros nos digan esto ahora, pues como está alejado de esta creencia tan identificada que tenemos con esta experiencia, pues nos suena raro. Pero es muy conveniente tener ese anclaje a esa idea metafísica, porque poco a poco iremos entendiendo, según vayamos llevando los conceptos prácticos a nuestra experiencia, poco a poco iremos entendiendo el por qué realmente no hay pecado, sino que hay error, por qué no merecemos castigo, por qué no hay escasez sino abundancia. Todas esas cuestiones es la mezcla entre esas ideas que llamamos metafísica y la aplicación práctica de esos conceptos necesarios para integrar en nuestra experiencia, ¿vale? Es las dos cuestiones. Dice, a ver, si no me he saltado nada. Pato, en autosatisfacción. Si me ve autosatisfecho, que bueno, Janet, para poder aprender tengo que enseñar. ¿Será? Bien, sí. Vamos a ver. Esto responde a que el que no tiene algo no lo puede dar. Cuando tú no tienes algo en ti, no lo puedes dar. Bien. Entonces, si tú no eres capaz de poder transmitir, compartir algo, como nuestra naturaleza original es compartir, si tú no compartes, no se refuerza en ti esa idea, con lo cual no puedes realmente realizar ese entendimiento profundo de lo que es tu naturaleza. Tu naturaleza es unión, no es separación, es compartir, no es arrebatar. Si desde aquí tú no empiezas a emular o a imitar lo que es tu naturaleza, ¿y cuál es tu naturaleza? Bueno, un curso de milagros nos dice cuál es nuestra naturaleza. Abundancia, ilimitación, santidad, pureza, sanidad, bondad, amor. Si desde aquí no intentamos imitar nuestra naturaleza, no podemos comprender, no podremos aprender lo que es. Porque si desde aquí actuamos siempre en contra de nuestra naturaleza, no podemos llevar a nuestra experiencia esos conceptos. Estamos llevando los otros de siempre. ¿Vale? A ver el ratón que no se mueve. Bueno, como es táctil, vamos a... Uy, esto ha dejado ya de... Ahora. Vale. Dice Pato,
No tengo miedo a aplicar el curso, pero hay comportamientos que surgen de manera espontánea. Hoy al despertar surgieron problemas que ni recordaba que tenía y me empeciné en no levantarme a no pacificar mi mente. Bueno, claro, bien, perfecto. Nosotros nos estamos desenvolviendo en esta experiencia con nuestra conciencia de vigilia. La conciencia de vigilia le llamamos a la conciencia desde que nos despertamos hasta que nos acostamos. Esta conciencia de vigilia es un pequeño fragmento, como un cristalito roto de nuestra mente. Nuestra mente sería el cristal sin romper. Es un pequeño fragmento, nuestra conciencia de vigilia, que identificamos con un cuerpo. ¿Vale? Nosotros, todo lo que no reconocemos a nivel inconsciente, está en el inconsciente. Si el inconsciente, que es la gran mente, está identificada con el sistema de pensamiento de pecado, culpa y miedo y toda su ramificación, desde allí va a condicionarte en tu vida de forma inconsciente. No te vas a dar cuenta. Por eso habrá comportamientos que surjan de manera espontánea. Corregir la percepción no es solamente corregir la percepción consciente. Es que precisamente cuando tú llevas a tu experiencia, permites que la corrección se produzca también a nivel inconsciente. Cuando tú realizas ese ejercicio de introspección para identificar esos conflictos del pasado que ocultaste y que están olvidados, precisamente estás acudiendo a el inconsciente, rescatando ese conflicto doloroso y trayéndolo a la conciencia para poder entenderlo y así deshacerlo, no ocultarlo, que es lo que hiciste en su momento cuando no lo comprendiste. Lo que está en el inconsciente condiciona gravemente nuestro comportamiento. Por eso el comportamiento surge de una manera espontánea. Por eso nos sentimos tan mal y no sabemos por qué. Por eso hay gente que cumple con todo ese catálogo de normas externos. Hay gente que te dice, mira, yo he estudiado todo lo que me han dicho, he trabajado, lo que me decía mi padre lo hacía así. Todo, he sido creyente, todas las normas que había las he cumplido, incluso las de tráfico. Y soy tremendamente infeliz y me siento vacío y... Bien, claro, porque efectivamente hay un nivel de nuestra mente que está condicionando completamente todo lo que hacemos. Y si tú lo que has hecho es intentar cumplir con el catálogo de normas externas, lo que realmente ha ocurrido al no seguir tu referencia interna es que has vivido un sacrificio constante. Y te has ido autoengañando porque has ido ocultando el dolor que te producía esos continuos sacrificios y están ahí, condicionándote toda tu experiencia. Bien. Decía Pato, y me empeciné en no levantarme a no pacificar mi mente. Bueno, oye, eso de no levantarse tiene lo suyo, ¿eh? Visto desde un punto de vista, está muy bien a veces no levantarse. Depende. Bien. ¿Cómo te motivas? Dice Patti. Dice, le contesta Pato, con la respiración, con lecciones del curso, deja que se vaya la tormenta. Bueno, yo no sé si estabas respondiéndole exactamente a esa. ¿Cómo te motivas? Dice Patti. Bien, es una pregunta muy buena. ¿Cómo te motivas? A ver, vamos a ver. Hay una motivación que
se corresponde con tu personalidad. Hay cuestiones del mundo del sueño este que vivimos que te motivan, te atraen. De esa forma, aunque sigues en la percepción y aunque sigues en el sueño, haciendo cosas que te motivan dentro del sueño, estás sustituyendo un sueño de terror por un sueño feliz. Ese es el primer paso, ¿vale? Luego hay otra motivación que surge porque esto es muy interesante. El ego, yo no quería hablar de metafísica, vamos a acabar hablando de metafísica. El ego ha diseñado un conjunto de experiencias en las cuales consigue vivir el sueño de autonomía e independencia con respecto a su creador, y como ha enloquecido por haber creído que se separó, ha imbuido de culpa y de miedo su mente, y eso ha llevado a que las experiencias de autonomía e individualidad que quiera vivir, como no podía ser de otra forma, sean un sueño de terror y unas experiencias extremas. Como el ego está enloquecido, está encantado con vivir esas experiencias extremas. El ego llega un momento en que también se harta, va perdiendo curiosidad por vivir esas experiencias extremas. A un determinado nivel, el dolor y el sufrimiento van socavando esa curiosidad que tiene el ego por vivir esas experiencias extremas. Y llega un momento en el que el ego suelta un poco, y al soltar permite una desidentificación que activa una motivación por conectar con la referencia interna y con el pensamiento del espíritu. Es lo que el curso llama el Espíritu Santo, que siempre está ahí, estoy invitado, pero le empiezas a hacer caso, porque la parte de tu mente que está identificada con la oscuridad ya se está cansando de tanta experiencia extrema de sacrificio, de culpa, de escasez, de dolor. Entonces, hay una motivación a partir de ese momento de empezar a desidentificarse con la oscuridad y recordar tu auténtica naturaleza. Ese es otro tipo de motivación, ¿vale? Bueno, Yolanda, Teresa, ¿siempre recibimos lo que damos? Bien, depende. Depende de la finalidad y depende del propósito. Digamos que en nuestra naturaleza original eres pensamiento y tienes lo que eres porque no hay otra cosa. El pensamiento lo compartes. Al compartir un pensamiento no se pierde, se refuerza. Se refuerza en la mente que tuvo ese pensamiento. Dios, al crearnos, nos crea extendiéndonos su amor y refuerza la idea del amor al compartirlo. Nosotros hacemos lo mismo. Aquí lo que hay es un sueño. Las cosas en realidad son símbolos que representan a pensamientos del sueño. Si tú compartes una cosa de corazón, estás compartiendo realmente la idea que la cosa simboliza y por tanto reforzando en tu mente. Entonces, cuando llegas a la comprensión profunda de esta información, porque la has llevado a la práctica, te das cuenta
de cómo al reforzarse en ti la idea de compartir, realmente vuelve hacia ti el pensamiento de abundancia y eso se transforma en esta pantalla en la cual proyectamos estos pensamientos para hacernos creer que vivimos esta vida física. Hay un efecto de ello, con lo cual recibimos. Bien. Soriano, Carrazzoni o similar, o lo que hemos creado. Me supongo que te refieres a lo que decía Yolanda. Sí. A ver, que ya se me ha ido él. A ver, un momento. Ah, vale, ya estoy. Lupe, mi pareja me provoca ansiedad cuando sale. Me fue infiel. ¿Qué hago? Bueno, fenomenal. La infidelidad y la pareja. La pareja es el recurso de aprendizaje más extraordinario que tenemos a nuestra disposición, según dice un curso de milagros. ¿Por qué? Porque realmente, si nuestra naturaleza original es compartirlo todo, la experiencia de pareja es la que más nos puede llevar a aproximar, a emular nuestra naturaleza original. Bien, perfecto. ¿Qué implica la creencia en la escasez? ¿Qué implica la creencia en la ilimitación? En la limitación, en la insuficiencia, implica que nosotros sentimos que no tenemos lo suficiente. La escasez es uno de los pilares del diseño del ego de esta experiencia. De hecho, el mundo de las formas es escaso. El planeta es escaso. Tiene la superficie que tiene la riqueza que tiene. Y está muy bien para el diseño del ego, porque implica que hay que apropiarse para tener. Si nosotros nos sentimos escasos e insuficientes, buscamos a alguien que complete lo que no tenemos. Entonces establecemos las relaciones de pareja con una finalidad de completar lo que no tengo. Todo aquello por lo cual me siento insuficiente, inseguro, tengo miedo, creo que no valgo, busco a alguien que me complete. Y de esta forma obtener pues ese complemento a lo que me falta. Bien, si yo tengo una sensación, por supuesto, hablo del inconsciente y del consciente, una sensación profunda de escasez, creo que mi valía está muy disminuida. Si creo que mi valía está disminuida, creo que no merezco el amor porque no soy lo suficiente. Aquí entra en funcionamiento también la referencia externa. Las relaciones que se configuran cuando se tiene la sensación de insuficiencia, de escasez y de poca valía, lo que producen es precisamente una experiencia que coincide con lo que tienes en la mente. No valgo, soy culpable, no tengo, no merezco, merezco castigo. Y realmente como nosotros proyectamos lo que tenemos en nuestra mente y como realmente el mundo es un escaparate, es una pantalla, es un escenario sobre el cual vamos a volcar las creencias que previamente hemos lanzado,
desde nuestra mente para que nos devuelvan esa misma información sin saber que hemos sido nosotros quienes lo hemos causado, pues hay determinados estados mentales que producen unas relaciones de pareja disfuncionales en sentidos muy concretos. Bien. ¿Que cómo se soluciona? Pues esto se soluciona con terapias específicas para empezar a comprender lo que realmente eres y que lo tienes todo y que lo mereces todo y que no necesitas complementar nada con otro y que, por supuesto, no eres culpable ni mereces castigo. En cuanto tú empiezas a ser consciente, empiezas a actuar contigo en la forma en la que tu valía se lo merece. Cuando empiezas a actuar contigo en la forma en la que tu valía se lo merece, nadie va a ser capaz de actuar contigo de forma diferente. Bueno, a ver, que me he quedado sin ratón y estoy dándole con el dedo al scroll. Sí, pétalo. Buscar en el inconsciente. Vamos a ir contestando las últimas, que son las 11:30 y entro en sacrificios y duermo poco. Sería una incongruencia muy grande, ¿no? Después de lo que estoy diciendo. Bien, venga, las últimas. Buscar en el inconsciente para sanar, o sea, convertirnos en prospectores, eso es. Una prospección es una excavación arqueológica en el subconsciente, buscando los núcleos de oscuridad para extirparlos. Hay que hacer prospecciones en el subconsciente y la única forma de hacerlas es a través de la observación de la emoción, de la activación. Me he activado, algo hay ahí. Y entonces, una vez que te has activado, dices, venga, voy a hacer una prospección, a ver dónde está aquello que ocasionó inicialmente todo este conflicto arraigado que me hace activarme en estos acontecimientos sin poder evitarlo y no logro hallar la forma de... Bien. Yolanda, es verdad, hasta que te cansas de lo que el mundo te ofrece, es que comenzamos a recordar. Exacto. Esto es tocar fondo, ¿eh? Es ya vivir las experiencias al extremo. Cuando tocas fondo, sueltas la referencia externa y te apartas para que el espíritu pueda dirigir, porque el Espíritu Santo, que es la conexión con nuestra parte superior de la mente, puede dirigir la experiencia siempre que desde el ego no interfiramos, siempre que no estemos reaccionando con este sistema de pensamiento de siempre. A ver, de repente, cuando ya es la hora, surgen un montón de preguntas. Vamos a ver la rápida. ¿Cómo motivarse cuando lo externo no te ayuda a nada? Dice Lupe. Bueno, la motivación precisamente puede ser el saber que esta es una forma de transformar tu experiencia de vida. ¿A quién no le motiva? Vamos a poner un ejemplo que es muy motivante para todos, que todo el mundo reconocemos. ¿A quién no le motivaría solucionar su profunda identificación con la escasez y empezar a vivir en la abundancia y que eso se reflejase en su experiencia de vida? O sea, a todos, ¿no? Nos motivaría a todos. Bueno, pues eso es lo mismo. Tú sabes que con la nueva información tu experiencia cuando veas la araña va a cambiar, es otra. Pero no va a depender de factores externos, está en ti. Es tu responsabilidad, es tu decisión, es tu
elección de la nueva información, es tu aplicación a la práctica de esa nueva información pese al miedo que te pueda dar o al vértigo. Esa es la motivación. El gran maestro aparece, la pareja, dice Yolanda. Sí, efectivamente. Ay, espera que... Un momentito, porque se me ha ido la pantalla. Un momento. A ver. Ahora sí que lo estropea. A ver, es que me he quedado sin... A ver, ya. Vale. Bien. Bueno, Gabriela dice que se tiene que retirar. Yo también me voy a retirar, realmente. Y hay alguna cuestión más por aquí, pero es que estoy empezando a tener unas dificultades con la tecnología importantes, porque se me ha ido el scroll y... Bueno, en cualquier caso lo vamos a dejar ya. Si queda alguna pregunta que de verdad que ya no la veo, me la podéis hacer en la página web mía, que es esta. Tengo un consultorio terapéutico que he puesto nuevo, que consiste en que se puedan hacer preguntas y se pueden hacer con nombre o con seudónimo, da igual, y yo las voy a contestar. Entonces se entra en el botón del consultorio terapéutico, se deja la pregunta y yo luego la contesto y la pongo allí en la misma web, ¿no? Entonces, todas estas que quedan me las podéis hacer allí y yo de un día para otro os las contesto. Oye, encantado de estar con vosotros. Me alegro muchísimo de empezar este gran año pleno de proyectos y de nuevas posibilidades. Y estoy a vuestra disposición para que me escribáis cualquier cosa a través del consultorio en la web, contestarla y, por supuesto, si me siguen invitando las organizadoras, Pétalo, Xochitl, Raisa, Enrique, pues seguir viniendo aquí a poder aprender con vosotros y a compartir este gran aprendizaje que es un curso de milagros. Pues nada más, solo pedirte, Pétalo, que si me rescatas la grabación, que lo he grabado yo, pero que luego no sé rescatarlo y si me la mandas. Muchas gracias. Adiós.